Cuando alguno de los parámetros de un sistema varía, ya sea por envejecimiento, desgaste o por su propia naturaleza, es evidente que el comportamiento del mismo cambiará. Un objetivo del diseño de un sistema de control deberá ser, por tanto, que éste sea lo menos sensible posible a las variaciones de los parámetros de la planta, de forma que, si estos varían, el comportamiento total del sistema no se vea modificado excesivamente. Para entender bien el concepto de sensibilidad, vamos a recordar la diferencia entre error absoluto y error relativo. El error absoluto es la diferencia entre dos valores de una magnitud, por ejemplo, el valor exacto y el valor encontrado. Esto hay que contraponerlo al concepto de error relativo, que es el cociente entre el error absoluto y el valor exacto. Es obvia la ventaja de usar el error relativo frente al error absoluto. Por ejemplo, un error absoluto de 10 metros no significa lo mismo si lo hemos encontrado al medir la altura de un edificio de 6 plantas, de unos 30 metros de altura, que eso representa un 33%, que si lo hemos encontrado al medir la distancia en carretera entre Madrid y Barcelona, que representa un 0,0015% de error. El error absoluto tiene las unidades de la magnitud a la que se refiere, metros, segundos, kilómetros. En cambio, el error relativo no tiene unidades. El número solo ya es indicativo de su importancia. Este último se suele dar casi siempre en tanto por ciento. Ya podemos dar la definición de sensibilidad. Cuando dos variables están relacionadas, la sensibilidad mide cómo la modificación de una variable influye en la modificación de la otra. Supongamos que tenemos una variable w que depende de la variable alfa. Por ejemplo, tenemos esta relación funcional. En un punto de esta curva, es decir, para un valor de alfa y w, una variación de alfa da lugar a una variación de w. El cociente entre las variaciones de w y de alfa es lo que se llama cociente incremental o tasa media de variación. Si hacemos que la variación de alfa tiende a 0, sabemos que el cociente incremental se llama derivada y gráficamente se interpreta como la pendiente de la recta tangente. La derivada es una medida de cómo una variación de alfa afecta a la variación de w. La derivada tiene unidades, las de w partido por las de alfa. Si en lugar de usar incrementos absolutos usamos incrementos relativos, como hemos visto antes entre error absoluto y error relativo, tendremos lo que se llama sensibilidad incremental. Esta se define como el cociente entre el incremento relativo de w y el incremento relativo de alfa, o equivalentemente, alfa partido por w por el cociente del incremento de w entre el incremento de alfa. Si hacemos el límite cuando el incremento de alfa tiende a 0, obtenemos la sensibilidad instantánea, que es alfa partido por w por la derivada de w respecto a alfa. Es importante notar que, al contrario que las tasas de variación, la sensibilidad no tiene unidades y por tanto su valor no depende de en qué unidades se representen las variables, metros, centímetros, kilómetros o bien kilogramos o gramos. Para acabar de entender bien el concepto de sensibilidad, vamos a dar algunos ejemplos. Si la relación entre w y alfa es lineal, es decir, w es k por alfa, la sensibilidad de w respecto a alfa, que notamos
S sobre W sub alfa es K por alfa partido por W, y usando que W es K por alfa queda que la sensibilidad es 1, independientemente de K. Siempre que la relación entre dos variables sea lineal, la sensibilidad es 1. Si la relación es cuadrática, por ejemplo, W es K por alfa al cuadrado, la sensibilidad queda 2. En general, si la relación es potencial, W igual a K por alfa elevado a n, la sensibilidad es n. Si tenemos una relación exponencial, W igual a K por e elevado a alfa, la sensibilidad ya no es constante, es alfa. Es decir, la sensibilidad crece con alfa. Si tenemos una relación logarítmica, la sensibilidad es 1 partido por logaritmo de alfa, es decir, disminuye con alfa. Ahora que ya tenemos una idea de cómo interpretar la sensibilidad, compararemos la sensibilidad de un sistema respecto a sus componentes. Empecemos suponiendo un sistema de control en lazo abierto, con dos bloques, el controlador C y la planta G. La función de transferencia del sistema completo es el producto C por G. Si medimos la sensibilidad del sistema completo respecto a cada una de sus componentes, controlador y planta, obtenemos claramente 1 en los dos casos. Este 1 significa que una variación relativa de cualquiera de los dos bloques afectará con la misma variación relativa el sistema completo. Vamos a ver que en una estructura en lazo cerrado las cosas cambian. Supongamos un sistema de control en lazo cerrado. Las tres componentes son el controlador C, la planta G y un sistema de medida H. Si calculamos la función de transferencia en lazo cerrado, es W igual a C por G partido por 1 más CGH. A partir de esta relación podemos calcular la sensibilidad de W respecto a C, esto es, derivada de W respecto a C por C partido por W. Derivamos el cociente y multiplicamos por C partido por W. Simplificamos los dos sumandos del numerador, CGGH, simplificamos la G del numerador con la del denominador, simplificamos este factor con el cuadrado y simplificamos la C de arriba y abajo. Total, que la sensibilidad de W respecto a C es igual a 1 partido por CGH. Lo mismo se puede hacer con la sensibilidad de W respecto a la planta G. El desarrollo es muy similar y las simplificaciones casi las mismas. Obtenemos finalmente 1 partido por 1 más CGH. Vemos que las sensibilidades del sistema respecto a los bloques que están en el lazo directo coinciden. No obstante, cuando calculamos la sensibilidad del sistema respecto al bloque H, el sistema de medida, que está en el lazo de realimentación, ahora el resultado es diferente. Es menos CGH partido por 1 más CGH. El signo menos indica que, en el caso de que CGH positivos, un incremento de H produce un decremento de W. A partir de estas tres sensibilidades se concluye que si la función de transferencia en lazo cerrado CGH tiende a infinito, las sensibilidades respecto al controlador y la planta tienden a 0. Esto es muy deseable. Que la sensibilidad sea pequeña implica que el sistema es muy robusto, de forma que variaciones en la planta o el controlador casi no afectarán al sistema completo. No obstante, este efecto positivo de que la sensibilidad respecto a la planta y el controlador tiende a 0, se contrapone a que la sensibilidad respecto al sistema de medida tiende a menos 1. Esto justifica afirmar que es más importante invertir en un sistema de medida preciso, con poco error, que hacer que el controlador y la planta
sean muy precisos. La mayor parte de los estudios sobre sensibilidad hacen referencia al comportamiento del sistema en estado estacionario. Si no hubiera riesgo de que un sistema en lazo cerrado pudiera ser inestable, el estudio del estado estacionario no depende de los polos y ceros de cada componente, sino únicamente de la ganancia de cada sistema. Veamos qué quiere decir esto. Supongamos estas tres expresiones para el controlador C, la planta G y el sensor H. Calculamos la función de transferencia en lazo cerrado y vemos que sale esta función. Es un sistema de tercer orden. No podemos asegurar que el sistema sea estable si no aplicamos, por ejemplo, el algoritmo de Ruth. En este caso vemos que como la primera columna de la tabla de Ruth está formada por números positivos, el sistema es asintóticamente estable. Una vez se sabe que el sistema es estable, todos los detalles de la función de transferencia no hacen falta para ver su comportamiento en estado estacionario. Basta conocer las ganancias de cada bloque. La ganancia del controlador es 5, la ganancia de la planta es 3 y la ganancia del sensor es 10. De aquí podemos calcular la ganancia del sistema en lazo cerrado, que es 5 por 3 partido por 1 más 5 por 3 por 10, es decir, 15 partido por 151, más o menos 0,1. Resultado que es el que se observa en la función de transferencia en lazo cerrado completo que hemos calculado antes. En definitiva, si solo nos interesa el valor estacionario del sistema, podemos considerar únicamente las ganancias de cada bloque. Repito, que esto es cierto siempre que el sistema sea asintóticamente estable, cosa que no podemos deducir únicamente con las ganancias de cada bloque. Con todo esto lo que quiero recalcar es que si únicamente incido en el comportamiento en estado estacionario, puedo considerar los bloques que están caracterizados por un número, la ganancia. Tiene sentido que esas ganancias sean grandes o pequeñas. Cuando hablemos de la respuesta frecuencial veremos que esto es cierto para cada frecuencia. Se podrá considerar una ganancia para cada frecuencia. A partir de la reflexión anterior vamos a intentar comprender el significado de las sensibilidades definidas usando únicamente ganancias en lugar de funciones de transferencia completas. Lo haremos con un ejemplo con datos concretos. Supongamos que el controlador tiene ganancia 10, la planta ganancia 7, el sensor ganancia 5. En este caso, si el sistema es asintóticamente estable, la ganancia en lazo cerrado es 0,1994. Si calculamos las sensibilidades respecto C, G y H, obtenemos valores en lugar de funciones de S. Obtenemos 0,0025 en los casos S de W respecto C, S de W respecto G, y el caso de S de W respecto H nos da menos 0,9972. Imaginemos que ha habido una modificación del controlador. En lugar de 10 es 11, es decir, consideramos un aumento de un 10%. En este caso, la función de transferencia en lazo cerrado es igual a 0,1995, es decir, si el controlador cambia un 10%, el sistema en lazo cerrado solo cambia un 0,026%. Lo mismo pasa con la planta. Una modificación del 10%, pasar de un 7 a 7,7, hace que el sistema también se modifique solo un 0,026%. En cambio, una modificación del 10% en el sensor, de 5 a 5,5, hace que el sistema cambie casi un 10%. Este ejemplo ilustra bien el significado de la sensibilidad y cómo la estructura en lazo cerrado hace que el sistema sea poco sensible a la modificación de parámetros del controlador y de la planta y más sensible
a la modificación del sensor. Vamos a ver, para finalizar el vídeo, otro de los efectos positivos de la arquitectura en lazo cerrado. Se trata del rechazo a las perturbaciones. Recordar que las perturbaciones son entradas no deseadas del sistema que se pueden producir por varios sitios. Las que se producen antes de la planta se llaman perturbaciones de entrada o de carga. Las que se producen después de la planta se llaman perturbaciones de salida. Las que se producen antes del sensor de medida se suelen denominar simplemente ruido de la medida. Aplicando el principio de superposición es fácil hallar las funciones de transferencia que relacionan cada una de estas 4 entradas respecto a la salida. Y partido por X es la denominada función de transferencia en lazo cerrado. Y partido por D sub L es la relación entre la perturbación de carga y la salida. Es fácil deducirla, solo hay que considerar en el numerador el camino directo que va de la entrada de sub L a la salida. El denominador es el mismo. Y partido por D sub O es la relación entre la perturbación de salida y la señal de salida. En el numerador únicamente hay un 1, ya que no hay ningún bloque en el lazo directo. Y por último, I partido por N es la relación entre el ruido de la medida y la señal de salida. En el numerador está el producto CGH porque en el camino entre la señal y la salida pasa por todos esos bloques. A partir de estas funciones de transferencia se deduce también, considerando funciones constantes, o lo que es lo mismo, comportamientos en estado estacionario, que si la función de transferencia en lazo abierto CGH es grande, en comparación con G, esto hace disminuir el efecto de la perturbación de entrada. Si CGH es grande, eso ya hace que el efecto de la perturbación de salida sea pequeño. No obstante, igual que en el caso de la sensibilidad, nos encontramos que aumentar CGH para que disminuya el efecto de las perturbaciones de entrada y de salida hace aumentar el efecto del ruido de la medida.